En la lucha contra el cáncer, a veces el arma más inteligente no es la que hace más ruido, sino la más precisa. Hoy vamos a hablar del carboplatino, un fármaco que fue diseñado no solo para atacar, sino para hacerlo con una estrategia que, de verdad, cambió las reglas del juego. Se trata de equilibrar el poder destructivo con la seguridad del paciente. Y todo empieza con esta pregunta, una que fue clave en la oncología. ¿Es posible crear un fármaco que sea lo suficientemente fuerte para aniquilar un tumor, pero lo bastante inteligente como para no devastar a la persona en el proceso? Bueno, la búsqueda de esa respuesta nos lleva directamente a la historia del carboplatino. Para entender por qué el carboplatino fue tan revolucionario, primero tenemos que hablar del problema que vino a solucionar. Su antecesor, el cisplatino, fue un hito, un destructor de tumores increíblemente efectivo, pero su fuerza bruta venía con un precio altísimo, una toxicidad tan, pero tan severa que a veces el remedio era casi tan duro como la propia enfermedad. Y aquí es donde entra en escena el carboplatino. Miren, fue diseñado específicamente para resolver este dilema. La meta era simple en teoría, pero súper ambiciosa. Mantener la misma capacidad para destruir tumores que el cisplatino, pero, y este es el gran pero, reduciendo drásticamente sus peores efectos secundarios. Lo que se buscaba era precisión, no solo potencia. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en cómo funciona. El carboplatino no es un ataque frontal. Para nada. Es más bien como un agente encubierto que se infiltra hasta el mismísimo núcleo para sabotear el centro de mando de la célula cancerosa, su ADN. Para entender bien su mecanismo hay que conocer este término, aducto de ADN. Imaginen que es como una llave incorrecta que se mete en una cerradura y se queda atascada. El carboplatino se une al ADN y literalmente lo atasca, lo deforma de tal manera que la célula ya no puede leer sus propias instrucciones y por lo tanto no puede dividirse. ¿Y cómo lo atasca? Pues creando enlaces cruzados dentro del ADN. Es como si le amarrara las agujetas a la doble hélice. El daño es tan catastrófico, tan irreparable, que la célula, al ver que no puede arreglarlo, activa su propio protocolo de autodestrucción. Un sabotaje molecular elegantísimo que los científicos llaman apoptosis. Esta visualización en 3D es espectacular de verdad. Miren cómo la molécula de carboplatino se ancla a la hélice de ADN. No solo se une a ella, sino que la retuerce, deforma por completo su arquitectura. Esa distorsión física es básicamente una señal de alto definitiva para toda la maquinaria de la célula. Simplemente no puede seguir funcionando. Y aquí, en esta tabla, vemos la clave de su diseño inteligente. Fíjense en la reactividad. El carboplatino es unas 10 veces más lento que el cisplatino. A primera vista uno pensaría que eso es una desventaja, ¿no? Pues no, es su mayor fortaleza. Esa lentitud le permite viajar por el cuerpo de forma mucho más sigilosa, sin reaccionar con tejidos sanos antes de llegar al tumor. Pura estrategia. Bueno, dejemos el laboratorio y vayamos a la clínica, a ver cómo todo esto se traduce en resultados reales para los pacientes. Porque la teoría es fascinante, pero la evidencia en el mundo real lo es todo. Esta frase, sacada directamente de la literatura científica, lo resume todo. En el cáncer de ovario avanzado, la combinación de carboplatino con otro fármaco, el paclitaxel, no es solo una opción más, es el tratamiento de referencia. Es el estándar de oro. Y este estatus de estándar de oro se consolidó gracias a un estudio clave, el ensayo GOG 172. Ojo, este no fue un estudio cualquiera. Fue un ensayo que, literalmente, reescribió las guías clínicas y cambió la forma en que se trata a miles de pacientes en todo el mundo. En ese estudio histórico, el GOG 172, la mediana de supervivencia para las pacientes que recibieron el tratamiento con carboplatino fue esta, 57.4 meses. Guarden bien ese número en la mente. Ahora, compárenlo con el régimen basado en cisplatino, 48.7 meses. La diferencia es de casi 9 meses, y eso no es solo una estadística, es tiempo de vida. El carboplatino no solo fue más tolerable, sino que demostró ser más eficaz para prolongar la vida en este estudio crucial. ¿Y por qué esa diferencia en supervivencia? En gran parte por esto, la toxicidad. Mientras que el cisplatino ataca los riñones de forma muy agresiva, causando un daño que a veces es permanente, el principal efecto del carboplatino es sobre las células de la sangre. Y aquí viene lo más importante. Este efecto secundario es manejable y sobre todo es reversible.
Este perfil de seguridad tan favorable lo convierte en el fármaco ideal para poblaciones vulnerables. Pensemos en oncología pediátrica, donde es vital evitar daños a largo plazo en órganos como riñones o el sistema auditivo, o en pacientes de edad avanzada, o en cualquiera que ya tenga problemas renales. Para todos ellos, el carboplatin es una opción mucho más segura. Pero claro, la historia no termina ahí. El cáncer es un adversario increíblemente astuto y con el tiempo aprende a defenderse. El mayor desafío con cualquier quimioterapia, incluido el carboplatino, es la resistencia. Es que las células tumorales se adaptan. Es como si aprendieran tácticas de guerra. Pueden blindar sus membranas para que el fármaco no entre, o pueden producir moléculas como el glutatión para neutralizarlo una vez adentro. Y lo más impresionante es que pueden mejorar sus propios equipos de reparación de ADN para deshacer el daño que el carboplatino les causa. Para contrarrestar esto, la ciencia ha desarrollado estrategias brillantes. Una de las más importantes se llama letalidad sintética. Imaginen que es un ataque en dos frentes. Por un lado, se ataca el ADN con carboplatino, y al mismo tiempo se bloquea la capacidad de la célula para repararse. Si un solo ataque no es suficiente, los dos juntos son letales. El ejemplo perfecto de esto es la combinación de carboplatino con unos fármacos llamados inhibidores de PARP. Hay tumores que ya de por sí son malos reparando su ADN, como los que tienen mutaciones en los genes BRCA, entonces el carboplatino entra y causa el daño, y el inhibidor de PARP llega y bloquea la única vía de reparación que les quedaba. El resultado, un colapso total de la célula cancerosa. Y esto nos lleva directamente al futuro, porque a pesar de tener ya sus décadas, el carboplatino no es ninguna reliquia. Al contrario, la ciencia moderna lo está reinventando y manteniéndolo en la primerísima línea de la oncología. Una de las fronteras más fascinantes es sin duda la nanotecnología. Es como crear un caballo de Troya a escala molecular. Se encapsula el carboplatino dentro de una nanopartícula que viaja por el cuerpo prácticamente invisible para los tejidos sanos hasta que se acumula en el tumor. Y ahí, y solo ahí, libera su carga letal. Es la máxima expresión de la medicina de precisión. Y las combinaciones que se están explorando son cada vez más ingeniosas. Ahora se usa el carboplatino no solo para matar células, sino para marcar los tumores y hacerlos visibles para nuestro propio sistema inmune. O se desarrollan técnicas con ultrasonido para abrir barreras naturales del cuerpo, como la que protege al cerebro y así llevar el fármaco a lugares que antes eran intocables. La clave ya no es un solo fármaco, sino la sinergia y la personalización. Y así, la historia del carboplatino da un giro completo. Nació como una versión más segura de un fármaco anterior, y hoy es una pieza clave en las terapias más futuristas. Al combinarlo con nanotecnología, con inmunoterapia, la pregunta ya no es ¿qué puede hacer?, sino ¿qué no podrá hacer? ¿Cuáles son los verdaderos límites para este veterano reinventado?